hoy continuamos con el segundo tema que hemos titulado ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? Hemos comenzado a estudiar, paramos un momento nuestro estudio de Mateo, que lo paramos ahí en el capítulo 9, ya vamos para el capítulo 10. Y paramos ese estudio porque como pastor considero que este es uno de los temas más importantes que todo creyente debe saber. Es quién puede dirigir la iglesia de Cristo. Y el propósito es conocer cuáles son los requisitos que Dios ha dejado en la palabra para los pastores. Saber esto es fundamental, porque la salud espiritual de una iglesia depende de quienes la lideran. Y los pastores deben cumplir con la descripción de trabajo que Dios mismo ha colocado. El Señor colocó cómo quería que fueran los pastores, los líderes, y debemos cumplirlo. Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es el pastor principal. Y en el primer tema vimos los primeros dos requisitos de quién puede dirigir la iglesia del Señor. El primero, vimos ahí en 1 Timoteo 3:1, es tener un deseo que viene de Dios. Ahí en 1 Timoteo 3:1 dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí nos dimos cuenta que un pastor es movido por un llamado interno que viene de Dios para cuidar del pueblo de Dios por medio de predicar la palabra de Dios. Esto es un deseo interno, y lo repito, que viene de Dios para cuidar el pueblo de Dios por medio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es un llamado que se manifiesta en un deseo que hace que el pastor haga su labor no por fuerza, sino voluntariamente, como lo vimos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. Y este deseo interno por cuidar de la iglesia del Señor hace que para una persona el ministerio no sea la mejor opción, sino que sea la única opción. La única opción. Ese fue el primer requisito, tener un anhelo que viene de Dios. Y el segundo requisito para dirigir la iglesia del Señor es ser irreprensible. Ser irreprensible. En cada una de las listas que leímos, que Pablo le da a Timoteo y a Tito, dice que es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano sea irreprensible. Y esto significa que no es opcional, ni es lo ideal que un pastor cumpla con los requisitos que Dios demanda, sino que es absolutamente necesario. Y el primer requisito es que el pastor debe ser irreprensible. Esa palabra vimos que significa ser sin mancha o estar sobre el reproche, no tener ninguna conducta reprochable. Implica que el pastor vive de tal manera que el reproche no vendrá a él de manera justificable y que por eso puede ser ejemplo para toda la congregación, como también lo dice Pedro. Todas las cualidades, de hecho, que vienen después de irreprensible, de ser irreprensible, son ejemplos de ser irreprensible. El pastor debe ser irreprensible en su familia. El pastor debe ser irreprensible en el manejo del dinero. El pastor debe ser irreprensible en su vida sobria. Todos son ejemplos de aspectos en los que el pastor debe ser irreprensible. Bueno, y si un pastor no es irreprensible, vimos también que quedaría descalificado de su oficio. Quedaría descalificado. Porque de hecho la misma palabra irreprensible demanda eso. Que si no se cumplen las siguientes características, esa persona quedaría reprensible y por lo tanto no podría seguir siendo pastor. A algunos les parece que esto es muy estricto, pero déjeme decirle algo, y es que la irreprensibilidad no se trata del pastor. Bueno, no se trata del pastor, sino que se trata de que el pastor representa a Dios y que la iglesia es de Cristo. Por eso es que el Señor mismo colocó este requisito. Por el nombre de Cristo y de su iglesia, es por Cristo y por la iglesia que la palabra es tan determinante en este tema. Es por eso que no podemos decir otra cosa, porque la misma palabra demanda esta consecuencia si un pastor no es irreprensible. Es por Cristo y por su iglesia. Hoy vamos a ver una característica más de los pastores. Y es que los pastores, un requisito más, deben ser irreprensibles en sus familias. En sus familias. Acompáñenme a Tito, capítulo 1, y vamos a leer una vez más de los versículos del 5 al 9. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice así. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque esto que has colocado en tu palabra, en esta sección y en toda tu escritura, viene de ti, Espíritu de Dios. Porque no tenemos derecho a quitarle ni a ponerle absolutamente nada. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender estas verdades como tú quieres que las entendamos, no como a nosotros nos parezca. Ayúdanos a entender para poder obedecerte mejor, Señor. No para llenarnos de conocimiento, sino para obedecerte mejor. Te alabamos, mi Señor Jesucristo, y te bendecimos. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. El primero y más importante requisito para un pastor es que debe ser irreprensible en su hogar. Debe ser irreprensible en su hogar. Los puritanos se referían al hogar familiar como la pequeña iglesia. Y si un hombre no podía pastorear su familia, no podía pastorear la familia extendida de la iglesia. Y aquí hay dos aspectos en que el pastor debe ser irreprensible en su familia. Primero, debe ser irreprensible en su relación con su esposa, y en segundo lugar, debe ser irreprensible en su relación con sus hijos. Y antes de estudiar cada uno de estos aspectos, es necesario que veamos una clara implicación que nos presenta este versículo. Y es que el pastor debe ser hombre y no mujer. El pastor debe ser hombre y no mujer. En primer lugar, si usted mira ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, y para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos. En primer lugar, la palabra anciano, ahí está en plural, es masculina. Este no es un término gramaticalmente femenino, ni neutro, en donde se refiere a que sin importar el género, cualquiera puede realizar el oficio de pastor. Y esto también lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vaya ahí unas páginas atrás y mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice ahí: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y esa palabra también es una palabra masculina. De hecho, aquí en Timoteo dice si alguno, aquí no está diciendo si alguna. Esto es una palabra masculina y no dice si alguna, que de hecho podría incluir a mujeres. De hecho, algunas versiones de la Biblia dicen si algún hombre anhela obispado. Y esto mismo sucede en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Váyase conmigo allá, que es nuestro otro texto de estudio donde hemos visto los requisitos de los pastores. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Hasta ahí. ¿Quién está hablando ahí? Pedro. Y Pedro ruega ¿a quién? A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Pedro fue ¿qué? Hombre. Y le dice a otros ancianos, hombres, lo que deben hacer. Y miren, hermanos, esto lo vemos en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento donde se habla de los pastores y se habla es en términos masculinos, no femeninos. Y quiero pasarlos rápidamente por varios textos que los vamos a poner ahí. Miren lo que dice, hay varios textos en primer lugar en Hechos. Y quiero traerlos a estos versículos, ¿por qué? Porque hemos visto dos cartas, 1 de Timoteo y Tito, que son cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero estos Hechos lo escribió Lucas, Santiago lo escribió Santiago, y Hebreos es un autor desconocido, pero seguramente pudo ser un apóstol del Señor también. Y mire lo que dice en los primeros versículos, Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice ahí que Pablo estaba ahí en la iglesia y dice, ¿y constituyeron qué? Ancianos en cada iglesia. Un término, una vez más, masculino.
Vaya rápidamente al siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, ¿y quiénes más? Y los ancianos. Una vez más, un término ¿qué? Masculino. Y vaya más adelante a Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí me explico? Y esto no es un término genérico, porque cuando usted va al original, al griego, usted se da cuenta que la palabra es masculino plural. ¿Listo? Ancianos, hombres. Como vemos aquí en Hechos, ¿qué estamos mirando? Cuando se describían a los líderes de la iglesia, eran ancianos y eran ¿qué? Hombres. Ahora vayamos rápidamente a Santiago. Váyase casi al final de la Biblia. Santiago, capítulo 5, versículo 4. Santiago, capítulo 5, versículo 4. 14, gracias. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A quién? A hombres, a hombres. Y mire lo que dice, váyase ahora a la izquierda, otro autor de la Sagrada Escritura, Hebreos capítulo 13, versículo del 7 al 17. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Una vez más, los pastores es un término masculino. Y el versículo 17, una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hasta ahí. Listo. ¿Qué vemos? Diferentes términos utilizados para los líderes de la iglesia se refieren a hombres, no a mujeres. Nunca se asigna el término pastor, obispo o anciano a mujeres en el Nuevo Testamento. Quienes están en el liderazgo deben ser hombres. Y esto se confirma indisputablemente cuando se menciona ahí en Tito que el anciano debe ser ¿qué? Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. O sea, la palabra marido claramente se refiere a un hombre y ese marido tiene como esposa a una mujer. Si el versículo en Tito o en Timoteo dijera cónyuge de una sola persona, hubiéramos tenido cabida a mujeres dentro del pastorado, ¿cierto? Pero el texto no dice eso, dice marido de una sola mujer. Por lo tanto, los pastores en la iglesia deben ser hombres. Esa es la voluntad de Dios. Y no se trata, escúchenme bien, de que el hombre sea más importante que la mujer. No, no. Esto es una cuestión de roles, no de importancia. Es una cuestión de roles, no de importancia. Las mujeres tienen un papel absolutamente vital dentro de la iglesia y deben servir en la iglesia con sus dones y con sus talentos, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero el Señor no las quería como pastoras de la iglesia. Y esto es una... Gracias, mujer. Mire, este es un requisito para ser pastor, ser hombre. Y tristemente tengo que hacer esta aclaración. Ser hombre por género. Porque hoy en día es terrible, ¿no? Cromosoma XY. Bueno. Sí, masculino. Mire, porque es que es terrible que tengamos que hacer esa aclaración. Pero así es, no es que tú te identifiques como hombre. Y esto estuvimos estudiando hace algunos años lo que es la feminidad y la masculinidad bíblica, ¿no? ¿Cómo no podemos permitir eso? Pero debe ser hombre por género. Bueno, ahora sí, habiendo visto este punto, ahora sí pasemos a los dos aspectos en donde el pastor debe ser irreprensible y es en su familia, en su familia. El primero que todo, el pastor debe ser irreprensible en su relación con su esposa. El texto dice, ahí en versículo 6 en Tito, debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, lo mismo lo dice en 1 Timoteo 3:2. Otra manera de decir esta frase en el original es que el pastor debe ser fiel y verdadero a una mujer, o mejor aún, hombre de una sola mujer. Así debe ser el pastor, hombre de una sola mujer. Y esto significa que el pastor es fiel y tiene una relación exclusiva con su esposa y que prohíbe toda desviación del matrimonio monógamo, como la poligamia, el concubinato, la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esa frase involucra que el pastor debe ser irreprensible en su vida sexual y en su vida matrimonial. Significa que el pastor está dedicado emocional, afectiva y sexualmente de manera exclusiva a su única esposa. De hecho, se cree que Pablo dio este requisito no solo porque la poligamia, aunque no era tan común si se practicaba en el siglo I, pero que dio realmente este requisito porque había mucha liviandad y mucha inmoralidad sexual en el primer siglo. Usted tal vez sabe que las culturas romanas y las culturas griegas eran supremamente livianas en este aspecto. Y esto es vital de tener en cuenta hoy en día, hermanos, porque hoy hay mucha liviandad en este tema, y sobre todo en el área sexual del pastor. Hoy en día es normal que las iglesias acepten pastores que han adulterado. Obviamente, si un pastor le es infiel a su esposa con otra persona, es reprensible y queda descalificado. Ese hombre puede ser restaurado en su vida y ojalá en su matrimonio, claro que sí, pero una mancha queda puesta sobre su vida porque no fue marido de una sola mujer y no puede volver a ser pastor. Tristemente hoy vemos muchos casos de pastores que han sido infieles más de una vez y que son restaurados y vuelven al pastorado. Conozco de varios, créame, y tal vez usted también conoce. Entonces adulteró, fue restaurado, volvió a estar con su mujer. Conozco el caso de un pastor 3 veces. Y ahí está predicando. El tipo habla muy bien, no le voy a decir el nombre, el tipo habla muy bien. Pero como hemos visto, hablar bien no es un requisito. Debe ser marido de una sola mujer. Pero además, el ser marido de una sola mujer no solo implica no acostarse con otra persona, sino ser puro, escúcheme bien, en el área sexual. Bueno, ser puro en el área sexual. Recordemos que cuando estudiamos Mateo capítulo 5, versículo 32, vimos que la fornicación no solamente es acostarse con otra persona, sino que el término involucra cualquier tipo de inmoralidad sexual que se vuelve la práctica en una persona y que puede ser causal de divorcio. Porque un pastor, y escúcheme bien, puede tener un patrón de inmoralidad sexual como la pornografía y pensar que porque no es infiel, entonces eso no lo descalifica. Pero eso sí lo descalifica, porque ese patrón es inmoral, ha hecho que su área sexual no sea exclusiva de una sola mujer, ¿cierto? Hermanos, esto es serio. El pastor debe ser marido de una sola mujer. Un pastor debe vivir con pureza sexual y con fidelidad hacia la única esposa que Dios le ha dado. Hacia la única esposa que Dios le ha dado. No es como una vez alguien aquí, que ya no está, me dijo que venía de una iglesia en donde al pastor un día le preguntaron o le dijeron que había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia. Y el pastor respondió: yo no me meto en la vida sexual de las personas para que no se metan en mi vida. Ah, bueno, así sería la respuesta, ¿no? No, hermanos, no. Esto implica tener pureza en esa área de la vida. Bueno, pero además, es que ser marido de una sola mujer también implica tener una buena relación matrimonial. Bueno, tener una buena relación matrimonial. Un anciano no solo debe ser fiel sexualmente a su esposa, sino que debe ejemplificar un matrimonio bíblico. Un pastor debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y miremos lo que dice. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Un pastor debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el ejemplo que el Señor nos deja. Los pastores, y escúchenme bien aquí, hombres, y mírenme a los ojos, porque a veces miro a algunos y me bajan la mirada. Cada uno de ustedes debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Sí me entienden? Marido de una sola mujer. Hombres de una sola mujer. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y debemos amar y sacrificarnos por nuestras esposas hasta la muerte. Hasta la muerte. Miren, ser hombre de una sola mujer, queridos esposos,
queridos esposos, y esto obviamente va para el pastor en primer lugar, claro que sí, para todos ustedes también, ser hombres de una sola mujer significa que solo tiene a su esposa en su mente, en su corazón y en sus ojos. En sus ojos. Significa que su afecto íntimo se centra única y exclusivamente en la esposa con la que estás. Solamente en la esposa con la que estás. Y esto implica, queridos hombres, esto va para todos, y para mí también como pastor de esta iglesia, esto implica tomar ciertas decisiones. No solo para cuidar la fidelidad hacia nuestras esposas, sino también para tener sabiduría y prudencia en el trato con otras mujeres que puedan ser causa de reproche en la iglesia. Mucho cuidado con esto. Por ejemplo, incluso de hecho, si un pastor no lucha en el área de la inmoralidad, debe considerar cómo es su interacción con las mujeres y cómo esa interacción es vista a través de los ojos de los demás. Debe ser sabio, incluso en conversaciones aparentemente inocentes y saludos físicos con otras mujeres. Esto para todos ustedes, queridos hombres que están casados y solteros también. ¿Dónde están? Mucho cuidado en la interacción con otras mujeres. Mucho cuidado. Mire, somos una cultura muy confianzuda, la colombiana. Muy del abracito. Muy de la tocadita. No, mucho cuidado. Hombres, tengan cuidado cómo es su relación con otras mujeres. Porque eso puede dar a malinterpretar muchas cosas y mucho más el pastor. Bueno, mucho más el pastor. Estamos hablando del pastor, pero aprovecho para hacer esta exhortación a todos mis hermanos. Debemos ser sabios, incluso en conversaciones. Conocí la historia de un pastor y la iglesia decidió, el grupo de ancianos había tenido conversaciones impropias con otra mujer. O sea, sus conversaciones no eran exclusivas para su esposa y había sido liviano en ese aspecto. Y decidieron a este pastor separarlo. Mis palabras, mi mente, mi corazón debe estar ¿para quién? Para Oriana Guzmán Reyes, que está allá atrás. Para ella. Bueno, y lo mismo para todos ustedes, hombres, que están casados. El cariño y la bondad que muestra un pastor hacia una mujer debe hacerse en santidad, queridos hermanos. Debemos hacerlo en santidad. Y si no se hace con cuidado, eso puede ser malinterpretado como algo más y afectar el testimonio y traer confusión y compromiso a la iglesia. Mucho cuidado, hermanos, en ese aspecto. Cuidémonos unos a otros en este aspecto. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo dicho que el pastor debe ser irreprensible con su esposa, y obviamente esto es un tema de fidelidad, de amor, de compromiso, de seguir las indicaciones que nos dice la palabra en Efesios 5 a los esposos, hay algunas implicaciones también que este versículo nos presenta con respecto a los requisitos de ser pastor. Y en primer lugar, ahí el versículo dice marido de una sola mujer. Podríamos hacernos la pregunta, si un hombre debe estar casado para ser pastor. ¿Es un requisito estar casado para ser pastor? Bueno, las calificaciones que se enumeran ahí en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 son calificaciones en tiempo presente. Y esto significa que el hombre debe estar, que si el hombre está casado, debe evaluarse si es marido de una sola mujer. Pero si no está casado, no es requisito de evaluación para ese hombre. Bueno, no es requisito ese aspecto. De hecho, si Pablo estuviera prohibiéndole a los solteros que pudieran ser pastores, él mismo se estuviera contradiciendo lo que dice en 1 Corintios 7 con respecto a que por causa del ministerio es mejor estar soltero. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. 1 Corintios 7, versículos 32 al 35. Dice así. Quisiera pues, y Pablo está aquí tratando de varios aspectos del matrimonio en todo 1 Corintios 7. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, claramente, ¿qué está diciendo?
Es bueno estar soltero para servir al Señor, para servir al Señor. Entonces, obviamente, la característica o el requisito no es estar casado para ser pastor, sino si uno está casado, debe cumplir ese requisito. Ahora, hay una segunda implicación de este requisito, y es si un hombre solo puede casarse una sola vez en su vida para ser pastor, ¿cierto? Y esto es un impedimento, o sería un impedimento para hombres que divorciados o incluso viudos. ¿Listo? En el caso de un hombre viudo, en ninguna parte de la Escritura se dice que el nuevo matrimonio, después de la muerte de un cónyuge, hace que un hombre ya no sea irreprensible. No lo dice. De hecho, esto también contradice claramente otros pasajes de la Escritura en donde se da libertad a una persona que si su esposo o su esposa muere, puede volver a casarse. Y miren lo que ahí dice, si tiene abierto 1 Corintios 7, el versículo 39. Dice 1 Corintios 7, versículo 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es el requisito, ¿no? Que sea creyente la otra persona, en el Señor, en el Señor. En el caso del divorcio, y aquí ya pasamos a la siguiente implicación. Primero, claro que un viudo podría ser pastor, claro que sí. Pero en el caso del divorcio, obviamente, y aquí quiero empezar a tratar vamos como de arriba para abajo, porque hay muchas aristas que usted puede pensar, pero quiero tratarlo más general. Bueno, en el caso del divorcio, obviamente un hombre que siendo pastor se divorcia, no está calificado para seguir siendo pastor. No está calificado. Lamentablemente este es uno de los casos que más vemos hoy en día. Muchos pastores divorciados o con segundos matrimonios que siguen en el liderazgo de la iglesia y no pasa nada. Y en muchos casos fueron estos hombres los mayores culpables de su divorcio. Y de hecho, y escúcheme bien lo que a continuación voy a decir, si un pastor se divorcia, independientemente de quién tuvo la mayor culpa en el divorcio, hace que este hombre tenga una mancha, tenga un reproche, tenga una mancha de reprensibilidad. ¿Por qué? Porque este hombre no gobernó bien su casa, por cualquier razón. Y eso lo descalifica para cuidar de la iglesia de Dios. ¿Me explico? El punto central, y recordemos esto, es que el divorcio y el matrimonio pasado hace a este hombre reprensible para el pastorado. ¿Sí me explico? Lo hace reprensible para el pastorado. La pregunta que se debe responder en estos casos, y de hecho en todos los demás requisitos, es si esta situación trae reproche a su vida y a la iglesia. ¿Será que esta situación trae reproche? ¿Este divorcio? Claro, no gobernó bien su casa. Recordemos algo, que la irreprensibilidad no se trata del pastor. No se trata del pastor, sino que se trata de que el pastor representa a Dios y que la iglesia es de Cristo. Por eso es que el requisito está ahí. Claro que oramos para que un hombre se restaure, claro que sí. Pero se trata que lo debo hacer por amor a ¿quién? A Cristo y a su iglesia. A Cristo y a su iglesia. Ahora, también este caso, porque es uno de los más comunes, y de hecho me encontré esto en el tiempo del seminario cuando estuve allá. Hombres estudiando para el pastorado, preparándose, y con esto, y se lo voy a contar. ¿Qué pasa si un hombre, antes de conocer a Cristo, se separó siendo incrédulo? Luego se casó, conoció al Señor, comenzó a servir en la iglesia y luego de algunos años está aspirando al pastorado. ¿Qué pasaría? ¿Será que este hombre está descalificado para ser pastor? ¿Será? Recordemos algo muy importante una vez más, y es que los requisitos que los pastores deben cumplir se refieren al estado actual de la persona, no a toda su vida pasada. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, significaría que el pastor no debe ser, por ejemplo, uno que nunca ha sido soberbio, una característica, sino uno que ahora no es soberbio, sino humilde. No significa uno que nunca ha sido amante del dinero, sino uno que ahora no es amante del dinero. No significa uno que ha sido irreprensible durante toda su vida, sino uno que ahora es irreprensible. ¿Me explico? Si hiciéramos que estas cualidades en 1 Timoteo y en Tito se aplicaran a toda la vida de una persona, entonces excluiríamos del cargo a todos.
A todos, menos al Señor Jesús, obviamente, ¿no? Excluiríamos del cargo a casi todo aquel que se convirtió al cristianismo siendo adulto. Excluiríamos a todos. Por lo tanto, si el hecho de haberse divorciado antes de ser creyente descalifica a alguien permanentemente, también lo habrían de hacer el resto de características. ¿Sí me explico? Bien. Además, si Pablo hubiera querido decir que no se permitían pastores divorciados, lo pudo haber dicho. Él pudo haber colocado, habiéndose casado solo una vez. Él lo pudo haber dicho. Porque él conocía, de hecho en 1 Corintios 7, él trata el tema del divorcio. Él pudo haberlo colocado claramente. ¿Listos? Bueno, ahora, habiendo dicho esto, algo que sí debe tener en cuenta una iglesia, sobre todo el pastor o el candidato a pastor, que siendo incrédulo se haya divorciado, es si su divorcio pasado trae implicaciones continuas que puedan hacer reprochable su oficio. ¿Hay alguna implicación, hay alguna consecuencia que su estado pasado traiga reproche a la iglesia? ¿Será que hay circunstancias que lo hacen reprochables ante la congregación? Hay algunas situaciones en las que se puede dar esto, pero déjeme decirle algo, porque de verdad uno se encuentra con muchas situaciones, pero déjeme decirle algo. Es que si este es un hombre que siendo incrédulo se divorció y se volvió a casar y por años ha sido un hombre de una sola mujer, que no hay nada de lo que se le pueda acusar, que no tiene un carácter censurable, que vive su vida de tal manera que nadie pueda acusarlo de escandalizar el cuerpo de Cristo de ninguna manera, ese es el tipo de hombre irreprensible. Ese es el tipo de hombre irreprensible. Y si la persona está verdaderamente calificada por su carácter, por su madurez, por su semejanza a Cristo, esto no comprometería el oficio del pastor. Sería una clara demostración y declaración de gracia y esperanza. Así como lo hablamos hace 8 días, como el apóstol Pablo, ¿no? No requiere bajar nuestros estándares, sino simplemente ¿qué? Confirmarlos con la Escritura. Confirmarlos con la Escritura. Hermanos, para concluir este punto, el primer y más importante aspecto que el anciano debe ser es que marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Bueno, la manera en la que un pastor trata a su esposa importa mucho, ya que éste va a cuidar de la esposa de Cristo. Este va a cuidar de la esposa de Cristo. Un pastor que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia es irreprensible en su vida matrimonial. Bueno, amén. El pastor debe ser irreprensible con su esposa. Pero el versículo, ahí en Tito, también dice que el pastor, dice ahí en Tito 1:6, dice que tenga hijos ¿qué? Creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto significa que el pastor debe ser irreprensible con sus hijos. Y este versículo significa que un anciano debe ser un padre efectivo. Un anciano debe ser un padre efectivo. Vamos por partes para entender bien lo que aquí está diciendo la Escritura. Y pónganme atención acá, por favor. Bueno, en primer lugar, y vaya a Tito, mire su Biblia, por favor, y mire lo que dice ahí Tito. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En primer lugar está ahí la palabra que tenga. Y eso se refiere a si el pastor tiene hijos. Bueno, no está diciendo que es un requisito tener hijos para ser un pastor. Además, algo también muy importante para entender correctamente esta escritura es que esa palabra se refiere a los hijos que un pastor puede tener bajo su autoridad en el hogar. Bajo su autoridad en el hogar. No se refiere a los hijos que están fuera del hogar. Es decir, un pastor que tenga hijos adultos, que se hayan independizado o que tengan sus propias familias, ya están fuera de la autoridad del padre. Sin embargo, si un hijo sale de la casa porque es un rebelde y porque no se somete a la autoridad de sus padres, entonces eso sí sería un impedimento para que un pastor pudiera ejercer el pastorado y sería un impedimento que se debería solucionar. El ser irreprensible incluye tener hijos que se sometan a la autoridad y mantengan la dignidad de sus padres.
Eso significa también. Bueno, en segundo lugar, debemos saber qué significa que este versículo 6 diga que tenga hijos creyentes. Dice, ¿y tenga hijos qué? Creyentes. ¿Será que tienen los hijos de un pastor que ser salvos para que un hombre pueda ser pastor? ¿Será eso? Bueno, esa palabra creyentes viene de la raíz griega pistos, que significa fiel. Y es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a personas que han llegado a la salvación. Sí, pero también esa palabra se utiliza para describir a aquel que es fiel en el acuerdo de negocios, en la ejecución de órdenes o en el cumplimiento de algún deber. Es alguien que es fiel obedeciendo. Y déjeme darle un ejemplo. Vaya rápidamente conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 42. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 42. Ahí nos da un ejemplo de cómo se utiliza esta palabra en un contexto del cumplimiento del deber. Lucas 12, 42. Dice así. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo qué? Fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Ahí está hablando de una parábola. Y él dice, ¿quién es el mayordomo qué? Fiel, el buen mayordomo. El mayordomo que es un buen administrador. ¿Listo? Entonces, este es un hombre fiel en obedecer sus deberes, en seguir sus deberes. Ahora, en Tito, ¿a qué se refiere entonces? Bueno, siempre, hermanos, como hemos aprendido aquí en la iglesia, siempre debemos analizar un texto dentro de su contexto. Porque si lo sacamos de su contexto, se nos vuelve un pretexto y queremos decir lo que queramos. Pero mire lo que dice en el versículo 6, cuando lo que dice Pablo después de que dice, tenga hijos creyentes. Dice, y tenga hijos creyentes que no estén, ¿qué? Acusados de disolución ni de rebeldía. Esto complementa la idea. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 6. Esto complementa la idea, ¿cierto? Y muestra que para el pastor es un requisito que sus hijos sean ¿qué? Fieles, ¿cierto? Fieles, no rebeldes. No que sean salvos. Bueno, que sean fieles, no rebeldes, no que sean salvos. Y hermanos, un padre tiene la responsabilidad de presentarle el evangelio a sus hijos y ser un modelo espiritual para ellos, claro que sí. Pero un padre no puede cambiar el corazón de sus hijos. Solo Dios. Solo Dios. De hecho, ahí en el versículo 6, cuando dice que no estén acusados de disolución, esa palabra disolución también se puede traducir prodigalidad o despilfarro, como el hijo pródigo. Y esa misma palabra la utiliza nuestro Señor Jesús ahí en Lucas capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo, cuando dice que el hijo pródigo vivió perdidamente. Es la misma palabra disolución. Y esto describe una vida desenfrenada, una vida perdida, una vida disoluta. Y la siguiente palabra es muy clara. Dice que no sean acusados de disolución ni de qué más, ni de rebeldía. Esto significa indisciplina, significa desobediencia. Entonces, viendo todo este contexto, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el requisito para un pastor no es que tenga hijos salvos, sino hijos que sean ¿qué? Fieles y obedientes en el hogar. Fieles y obedientes en el hogar. Los hijos de un pastor deben ser obedientes. Y aunque nadie es responsable de los pecados o de las faltas de los demás, un hombre cuyos hijos muestran signos de rebelión desenfrenada o falta de disciplina, no está calificado para convertirse en un pastor, no está calificado para convertirse en un anciano de la iglesia. Si un padre permite que sus hijos se desenfrenen, ¿cómo puede afirmar que está listo para guiar la iglesia de Dios? Un anciano debe ser un padre ejemplar, que obedece lo que la Biblia dice con respecto a la crianza de los hijos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Miremos lo que dice ahí. Y en este versículo se basa toda la escuela de padres que vamos a hacer. Toda la escuela de padres se basa en este versículo. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor.
Un padre sabe qué debe hacer, y aquí es muy importante y le hablo una vez más a los hombres. Un padre debe criar a sus hijos. Y esa palabra significa criar. Criar significa nutrir o alimentar. Nutrir o alimentar. Describe a alguien que cuida a otro. Describe a alguien que lleva la madurez a otro. El anciano calificado, el pastor calificado, pastorea las almas de sus hijos de una manera respetable y digna. Y cuida de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus hijos. El pastor no es un tirano que le enseña obediencia a sus hijos solo para imponer su autoridad, no. O para que los demás vean que sus hijos sí obedecen, no. Sino que corrige a sus hijos y les enseña a obedecer en amor. Obviamente, no hay hijos ni padres perfectos. No hay hijos ni padres libres de problemas en este mundo. Pero el pastor resuelve los problemas y está comprometido con sus hijos de manera responsable y solícita. Un pastor que haga bien su labor como padre no tendrá hijos fuera de control o acusados de llevar una vida desordenada o de rebeldía o de rebelarse a su autoridad, no. Por eso miren lo que dice 1 Timoteo 3:5. Vaya a 1 Timoteo 3:5 y miren lo que dice ahí. 1 Timoteo 3:5 dice así: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esa característica está claramente en lo que Pablo le está hablando a Timoteo, de que tiene que gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios un hombre que no sabe ni siquiera cuidar a sus propios hijos? Y esto involucra en primer lugar que el fruto de la habilidad de un hombre para administrar bien su casa es que sus hijos respeten y obedezcan su liderazgo. Respeten y obedezcan su liderazgo. Y es que hay una clara similitud entre ser padre y ser pastor. En ambos casos se asume el rol del líder. En ambos casos se tiene la responsabilidad principal de ayudar a los que están bajo su cuidado a crecer y vivir juntos en armonía. Hoy en día hay pastores que dan lo mejor de su liderazgo en las iglesias, pero han fracasado en el liderazgo en el hogar con sus hijos. Y eso es una mancha de reproche en sus vidas. Con respecto a este tema, un padre de la iglesia llamado Crisóstomo dice lo siguiente. Dice así: deberíamos observar qué cuidado les da a los niños un pastor, porque quien no puede ser el instructor de sus propios hijos, ¿cómo debería ser el maestro de los demás? Si no puede mantener en orden a los que ha tenido con él desde el principio, a los que ha criado y sobre los que tenía poder, tanto por las leyes como por la naturaleza, ¿cómo podrá beneficiar a los que no lo tienen? Porque si cuando la naturaleza lo solicitaba, estaba tan vacío de afecto o tan insensato, que pensaba más en su riqueza que en sus hijos, ¿cómo debería ser elevado al trono episcopal y a tan gran gobierno? Porque si no pudo contenerlos, es una gran prueba de su debilidad. Y si no le importaba, su falta de afecto es muy condenable. El que descuida a sus propios hijos, ¿cómo se tomará de los de otros hombres? Muy claro, ¿no? Muy claro. La capacidad, queridos hermanos, de un hombre para dirigir y administrar el pueblo de Dios es proporcional a la evidencia de tener hijos que se porten bien. Hijos que no sean acusados de rebeldía, de disolución. Hermanos, si el pastor no dirige bien su casa, no puede cuidar de la iglesia de Dios. Si una persona no es irreprensible con su esposa y sus hijos, no puede ser pastor. No puede ser pastor. La capacidad de un anciano para pastorear bien a su propia familia es indispensable para administrar la familia de Dios. El hogar es el campo de pruebas antes de que un hombre asuma una mayor responsabilidad. Si un hombre no puede tener éxito en administrar las pocas vidas de los miembros de su familia, estará mal equipado para administrar la gran familia extendida de Dios. Puede ser un hombre exitoso en el mundo, puede ser un líder destacado en la comunidad, pero la verdadera prueba de un anciano ocurre detrás de las puertas de su hogar.
ocurre detrás de las puertas de su hogar. Un pastor debe saber pastorear primero a su familia para poder pastorear a la familia de Dios. Amén. Se cuenta una historia, o más que una historia, se cuenta que esta es una tradición, y es que es casi seguro que en las primeras iglesias del primer siglo y del segundo siglo, los pastores eran nombrados de aquellos esposos y padres ejemplares dentro de la iglesia. Por lo tanto, una buena mirada a la vida familiar de un pastor dirá mucho acerca de su carácter y de su capacidad de liderazgo dentro de la iglesia. El anciano es un esposo y es un padre cristiano responsable. Su vida familiar es la prioridad. Él entrena a sus hijos para respetar a la autoridad y los mantiene bajo control y provee económica y afectiva y espiritualmente para su familia. Ese es el llamado que tienen los pastores: ser irreprensibles en su hogar. Y para esto, como diría Pablo, ¿quién puede hacerlo? Nadie. Solo por la gracia de Dios lo podemos hacer. Solo porque Él llama a una persona y lo capacita. Mire, Dios a quien llama capacita y sostiene en todo, en todo. Y ese es el tipo de pastor que usted debe saber que debe estar, y el tipo de pastores que deben estar aquí en la iglesia. Bueno, esto, como les dije hace 8 días, no se lo digo por nada más, sino porque esto está en la palabra de Dios. Y usted tiene que saberlo, porque usted debe cuidar su iglesia. Bueno, usted debe cuidar su iglesia. ¿Listo? Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra que es clara. Somos nosotros los que lo complicamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecerla como tú dices que la debamos obedecer. Te damos gracias, Señor, por esta tu iglesia, Señor. Oramos por hombres así que vengan cada día más a integrar el pastorado. Por mí también, Señor, porque es por pura misericordia y por pura gracia que me colocas en esta posición, Señor. Y guárdame, Señor, y también que mis hermanos sean un escudo protector para poder ser irreprensible en esta área y en las demás, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra trae libertad y claridad. Te alabamos, Señor. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.